Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te damos las gracias por esta hermosa mañana que nos regalas. Pedimos tu bendición en el estudio de hoy, tu dirección, Señor, para que no hablemos nuestras palabras, sino las tuyas. También pedimos que tú abras nuestros corazones para nosotros poder entender aquello que tú nos quieres enseñar. Te pido dirección y que tú alcances con tu palabra a todos aquellos que necesitan escucharla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. La paga del pecado. La paga del pecado. Y quisiera comenzar precisamente con el versículo que utiliza esa frase, ¿no? En Romanos 6:23 se nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por alguna razón, y les cuento de mi experiencia, por muchos años yo leí este versículo como diciendo que la paga por pecar es muerte. La paga por pecar es muerte. Así era como yo lo leía. Y entonces en mi mente me imaginaba a Dios dando la paga por pecar. Dios da la paga por pecar, pero si tú aceptas a Jesús, pues Dios te regala vida eterna al aceptar a Jesús. Entonces tenemos esa visión, hace que veamos un Dios como dispensando y dando la paga por el pecado, pero también dando vida eterna, dando ambas cosas, tanto la muerte como la vida eterna. Entonces vemos a Dios como una fuente de la cual sale tanto la muerte como la vida. Y esto no es lo que Jesús nos presenta. O sea, la palabra nos presenta a Dios como siendo la fuente de la vida, no la fuente de la muerte. La Biblia nos presenta que una fuente no puede dar dos aguas, tanto agua dulce como amarga. La Biblia nos presenta que en Dios no hay tinieblas y la Biblia equipara las tinieblas a la muerte, mientras que la luz es equiparada a la vida, y nos dice que Dios es luz y en Él no hay tinieblas en lo absoluto. Así que esto presenta algunos problemas, ¿no? Y es que muchas veces leemos incorrectamente, ¿no? Y no estoy aquí juzgando a nadie ni condenando a nadie. A mí me pasa todo el tiempo y todavía a veces me doy cuenta que he estado leyendo un versículo de forma equivocada. El versículo dice la paga del pecado, no la paga por pecar, no la paga por haber pecado, sino que la paga del pecado es muerte. Es decir, hay una paga que viene del pecado, hay una paga que proviene del pecado, hay una paga que da el pecado. Y esa paga es la muerte. El pecado paga con muerte. En cambio, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que el pecado hace es pagar con pecado. Lo que Dios hace es regalar vida eterna. Y es interesante porque en inglés, o sea, la palabra paga aquí en español, pues nosotros no la asociamos necesariamente con la relación de un siervo y su señor, o no necesariamente de primera instancia la asociamos con algún empleado que recibe una paga de su patrono. Pero en inglés la palabra es salario, es wages, que es salario. El salario del pecado es muerte. Es decir, el pecado, a todos aquellos que son sus súbditos y que son sus esclavos y que son sus empleados, a todos esos que son pecados, como dice Jesús, que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado, pues a todos los que son esclavos del pecado, el pecado siendo su patrono, el pecado le paga, le da el salario, y ese salario es muerte. En cambio, la vida eterna no es un salario, sino que es un don. Se nos presenta que la dádiva, el don, el regalo que Dios le da a todos aquellos que están en Cristo Jesús es vida eterna. Así que aquí nos presenta dos conceptos muy distintos. En el reino de Dios, Dios es un Padre que lo da todo, y lo da todo por gracia, por amor. Es un regalo, no se puede ganar. Sin embargo, en el reino del pecado y de la muerte, en el reino de Satanás, el pecado paga con muerte, te da un salario, tú eres un esclavo, tú eres un asalariado, y lo que recibe es muerte.
Y para reforzar este punto de que la paga proviene del pecado, no es el versículo, ¿verdad? Y volvemos a hacer el énfasis, el versículo dice la paga del pecado, no la paga por haber pecado. No es lo mismo ni se escribe igual. Para reforzar este punto de que esta paga de la muerte, o la paga que es muerte, que viene del pecado, viene precisamente del pecado, queremos leer algunos versículos que lo fortalecen, ¿no? Y en Gálatas 6, versículos 7 y 8 leemos lo siguiente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué nos presentan estos versículos? Que Dios no puede ser burlado. Y estos versículos también muchas veces los hemos utilizado para, para decir el que la hace la paga. Dios no va a ser burlado, el que la hace la paga. Pero eso no son las palabras de la Biblia. Dice que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Primero habla de que el hombre no se engañe creyendo que puede engañar a Dios, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una ley de siembra y de cosecha, de que todo lo que se siembra ha de dar un fruto. Cuando nosotros abrazamos el pecado, cuando nosotros pecamos y pecamos y pecamos y sembramos pecado y pecado y pecado, ese pecado ha de dar un fruto. Y no podemos, cuando el hombre siembra algo, no puede esperar cosechar cosa distinta a lo que sembró. Por eso el versículo 8 nos decía que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cuando se siembra para el espíritu, pues entonces se está recibiendo el Espíritu Santo y se está recibiendo la vida eterna, porque el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. En cambio, la carne, de la carne es la corrupción, de la carne es que provienen, ¿verdad? Todos los malos pensamientos, la concupiscencia de la carne, etcétera. Todo eso proviene de un estado natural del hombre, de un estado carnal del hombre. Eso proviene ¿verdad? De los deseos pecaminosos de la carne. Y cuando se siembra para la carne, es decir, cuando se satisfacen lo que nosotros llamamos carne, lo que la Biblia llama un estado mental de la carne, cuando se satisface eso, lo que se ciega, el fruto que da el alimentar eso, va a ser corrupción. El cuerpo se ha de corromper. La mente, no solamente la mente, sino el ser completo se ha de corromper. La carne en general se ha de corromper. Y lo que queremos enfatizar aquí es que cuando el pecado da fruto, ¿no? El pecado tiene unos resultados, unas consecuencias, y esas consecuencias son la muerte, es corrupción. Y es bien interesante este versículo porque la corrupción no viene de otro lugar, sino de uno mismo, ¿no? De la carne misma se cosecha, de la carne misma se ciega corrupción. Si la carne es lo que yo alimento, mi propia carne cosechará corrupción. Si yo siembro en el patio de mi casa, por decirlo así, alguna fruta como, qué sé yo, una toronja, por ejemplo, yo siembro toronja en el patio de mi casa, yo no voy a buscar que los frutos lleguen en un camión y me los traigan a la puerta. No, el fruto sale de donde se siembra, ¿no? Así que el fruto y el producto de la carne es corrupción y sale de la misma carne, que es donde se siembra, ¿no? También en Santiago 1, 13, 14 y 15 leemos lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Varios puntos importantes. Dios no puede
ser tentado del mal, es decir, Dios no es tentado del mal, no se puede tentar a Dios con el mal, ni tampoco Dios tienta a ninguno para que cometa mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado o seducido, como dicen otras versiones más modernas. Así que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia el hombre es atraído y seducido. La tentación viene cuando el mal que mora en mí, el mal que mora en nosotros, como dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, cuando el mal que mora en nosotros, somos atraídos por ese mal y somos seducidos por ese mal. Hay concupiscencia en la carne. Y entonces, no quiero decir que estamos destinados a siempre vivir en concupiscencia, ¿no? Nosotros tenemos la opción de rechazar esa seducción, de rechazar esa atracción, y la victoria se obtiene por el Espíritu de vida que está en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Pero cada cual es tentado de acuerdo a la concupiscencia propia. Y luego sigue diciendo, la tentación viene por dejarse atraer y seducir por la concupiscencia que está en uno. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado. Y aquí tenemos que hacer la distinción entre la concepción y el parto, ¿no? Son dos cosas distintas. La concepción implica el quedar, ¿verdad? Dentro de la analogía de un parto, que una mujer quede embarazada, esa es la concepción. Y es el momento donde el cuerpo de la mujer recibe la simiente del hombre. En este caso, la concupiscencia, ¿cómo es que concibe? ¿Qué es lo que concibe? ¿Qué es lo que recibe la concupiscencia para que se pueda decir que hay una concepción de concupiscencia y eventualmente ha de parir el pecado? Recibe el ok del hombre, recibe la autorización del hombre. El hombre se siente atraído, se siente seducido, y cuando el hombre accede a esa concupiscencia, cuando el hombre le da su autorización a su mente a considerar esa concupiscencia, eventualmente es cuestión de tiempo que se dé a luz el pecado. Ahora, luego dice que el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Y esta es una declaración muy, muy interesante, porque nos está haciendo la analogía del parto, nos está diciendo que la concupiscencia, recibiendo autorización del hombre, concibiendo, da a luz pecado, pare pecado, y el pecado, siendo cumplido, a su vez engendra muerte. La muerte sale del pecado. La muerte proviene del pecado. La muerte es un fruto del pecado. La muerte no viene por otro lugar que no sea del pecado. La muerte proviene del pecado. Y lo interesante es que esta palabra o esta descripción que dice que el pecado siendo cumplido implica mucho más allá que simplemente la ejecución de la acción, ¿no? Porque miren qué interesante cómo lo dice la King James, ¿verdad? La versión en inglés dice que el pecado, cuando es culminado, when it is finished, cuando llega a sus consecuencias óptimas, cuando es perfeccionado, dice que engendra muerte. When it is finished, cuando es acabado. La Young's Literal Translation, que es una traducción literal, lo traduce de esta forma: y el pecado, siendo perfeccionado, ciertamente engendra muerte. ¿Y qué nos quiere enseñar esto cuando unimos que el pecado, cuando es cumplido, engendra muerte, cuando es perfeccionado, engendra muerte, cuando es terminado, engendra muerte? La palabra en griego implica
llegar a las consecuencias óptimas, ¿no? Cuando se deja llegar algo hasta, hasta su fin, cuando se deja llevar algo hasta su fin. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pecado es llevado y se le deja llegar hasta sus consecuencias óptimas, engendra muerte. Y este punto es muy interesante porque la Biblia habla de este aspecto a través de toda la Biblia. Vamos a estar leyendo algunos de estos versículos. Por ejemplo, en Salmo 34, versículos 21 y 22 dice así: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. Jehová redime el alma de su siervo, y no serán asolados cuantos en él confían. Primero que nos dice que el malo lo matará la maldad. Dice, los que aborrecen al justo serán asolados, pero ese asolamiento proviene de la maldad misma, matará al malo la maldad. Entonces luego dice, Jehová redime, es decir, Jehová rescata al alma de sus siervos, y no serán asolados cuantos en él confían. Jehová rescata. ¿Rescata de dónde? Rescata del pecado, rescata al hombre del pecado, y por lo tanto no son asolados por el pecado cuantos en él confían, no son asolados por la maldad cuantos en él confían. Salmo 94, 23 dice así: el cual hizo volver sobre ellos su iniquidad, y con su maldad los talará el Señor nuestro Dios. Aquí ciertamente se nos dice que Dios los talará a los malvados, pero ¿cómo? Se nos dice que Él hace volver sobre ellos su iniquidad, y con la maldad de ellos los talará. La propia maldad los talará, la propia maldad que mata al malo ha de destruir a los hombres cuando ésta vuelve sobre su propia cabeza, cuando ésta vuelve sobre ellos. Proverbios 5:22 dice lo siguiente: prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas de su pecado. Las propias iniquidades del impío lo han de prender, y será detenido con las cuerdas de su pecado. El propio pecado ha de amarrar al inicuo, al pecador. También leemos en Salmo 9, del 15 al 17, dice Salmo 9, del 15 al 17: hundiéronse las gentes en la fosa que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová fue conocido en el juicio que hizo, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos volverán al sepulcro, todos los gentiles que se olvidan de Dios. Miren qué interesante lo que nos presenta estos versículos. El malvado hace una fosa, hace un hoyo, y se hunden ellos mismos en la propia fosa que ellos hacen. Dice que hacen una trampa, ¿verdad? Cometen pecado, quieren hacer daño, y en sus planes y en sus propias intenciones, ¿verdad? Y todo lo malo que ellos hacen se convierte en una red donde es tomado su pie. Ellos escondieron red y ahí fue tomado su pie. Ellos mismos se enredan con su propio pecado. Y luego nos dice el versículo 16 de Salmo 9, algo muy interesante que nos habla más directamente de cómo son los juicios de Dios, ¿verdad? Jehová fue conocido en el juicio que hizo. ¿Y cómo es el juicio que Dios hace? ¿Cómo es que Dios hace juicio? ¿Cómo es que provienen los juicios de Dios? En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Es en la obra de sus manos que el mismo malo es enlazado. Este es el juicio de Dios, Dios dejar que las propias obras del malvado caigan sobre sí mismo. Versículo 17: los malos volverán al sepulcro, todos los gentiles que se olvidan de Dios. Es interesante porque cuando dice los malos volverán al sepulcro, está hablando de unos malos que ya han estado en el sepulcro. Cuando dice que volverán al sepulcro es porque estos son los malvados después del milenio y después de la segunda resurrección, que se levantan para atacar a Dios, para atacar al pueblo de Dios, se levantan para hacer guerra contra Dios e intentar tomar la ciudad. Pero estos malos dice que volverán al sepulcro. ¿Cómo? Será enlazado en la obra de sus manos, en la red, ¿verdad? Lo propio que ellos tramaron va a caer sobre ellos, la propia fosa que ellos hicieron, en ella van a caer.
Es interesante considerar que todo esto está describiendo el juicio de Dios. Jehová fue conocido en el juicio que hizo. También queremos leer del Salmo 7, del 11 al 16. Salmo 7, del 11 al 16 dice así: Dios es el que juzga al justo, y Dios está airado todos los días contra el impío. Si no se convirtiere, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha aparejado para él armas de muerte, ha labrado sus saetas para los que persiguen. Miren qué interesante, aquí está diciendo que Dios está airado, está diciendo que si el malvado o el impío no se convierte, entonces Dios afilará su espada. Dice que Dios ya tiene su arco preparado y ya está armado con él. Y dice que Dios ha aparejado para el impío armas de muerte y ha labrado sus saetas para los que persiguen, para aquellos que son perseguidores de lo que sea. El poder, cualquier poder perseguidor no proviene de Dios. El reino de Dios no tiene un poder perseguidor. Ahora, en versículo 14, 15 y 16 nos describe cómo se da este proceso. Dice: he aquí ha tenido parto de iniquidad. Parto de iniquidad. Concibió trabajo y parió mentira. Recordemos que nos presentaba Santiago y nos comparaba el pecado con un parto y nos está diciendo que la concupiscencia, cuando concibe, pare pecado o iniquidad. Así que el malvado ha tenido parto de iniquidad, parió iniquidad, y cuando la iniquidad, el pecado, se lleva a su máxima consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Pare, el mismo pecado, da fruto de muerte. Miren cómo dice el versículo, terminó el 14, que dice: he aquí ha tenido parto de iniquidad, concibió trabajo y parió mentira. Pozo ha cavado. Miren cómo se da este parto de iniquidad y miren cómo se da estas almas de muerte que Dios ha aparejado. Pozo ha cavado y ahondádolo, y en la fosa que hizo caerá. Entonces las armas que están preparadas para el impío, para el inicuo, son las propias armas que el inicuo preparó. Dice el versículo 16: su trabajo se tornará sobre su cabeza y su agravio descenderá sobre su mollera. Así que las propias armas de destrucción del inicuo, que dice que Dios prepara y que Dios tiene, es la propia maldad del inicuo, es el agravio que él preparó. Dice que se tornará sobre su propia mollera, el trabajo, todo aquello por lo que se afanó para hacer mal, para perseguir, volverá sobre su cabeza, en la fosa que hizo caerá. Así que de esta forma, la iniquidad le engendra la muerte al inicuo, al malvado. Dios dejando que sus propias acciones lleguen a su máxima expresión, que su pecado, siendo perfeccionado, dejándolo llegar a sus consecuencias óptimas, le dé el fruto que el pecado da, le dé la paga que el pecado da. Salmo 140, del 9 al 11, leemos así: en cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Y más allá de considerar todos los puntos que presentan estos versículos, que son muchos, queremos resaltar el punto de que es la propia maldad, el propio pecado del malvado, del perseguidor, lo que cubre la cabeza del perseguidor. Y miren qué interesante, se compara esta maldad cayendo sobre la cabeza con brasas de fuego. Dice: la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. Cuando la maldad cae sobre la cabeza, esta maldad, esta conciencia de pecado, es como brasas de fuego sobre la cabeza del impío,
y por eso se dice serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. Van a entrar los perversos y los malvados en la destrucción final de los malvados en un estado de tortura mental de la cual no van a poder salir. Se compara con ser echado en el fuego, porque estas obras viniendo sobre la mente del hombre, estas malas obras, esta maldad del hombre viniendo sobre sí mismo, es como brasas de fuego. Dice, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. El mal cazará, es el mal lo que caza, lo que persigue al hombre injusto para derribarle. La propia maldad le ha de dar su paga, su propia maldad, su propio pecado ha de derribar al hombre, ha de tirarlo en el suelo, ha de echarlo en el fuego, en abismos profundos del cual no saldrán. Así que este mal no puede ser vinculado a Dios, porque de Dios no procede el mal, de Dios no sale nada malo. Dios es bueno en gran manera y todo el tiempo. En Él no hay maldad en lo absoluto. La maldad de sus propios labios es esa maldad que cazará al hombre para derribarle. Salmo 107, verso 26 dice así: suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Y aquí entramos en un punto bien interesante, y es qué es lo que hace el mal sobre el alma del hombre. Y se describe como el mal derritiendo el alma del hombre, del pecador. Así que vemos cómo la maldad que engendra muerte cubre la cabeza, y esto es comparado con brasas de fuego sobre la cabeza del hombre, del pecador, ¿verdad? Y es considerado con ser echado en el fuego. Y ahora se nos presenta el Salmo 107, que el mal derrite el alma del pecador. La maldad derrite el alma del pecador. El pecado destruye el alma del pecador como si ésta fuera, ¿verdad? Reaccionando a este calor, se derritiera. Cuando algo se derrite es porque está reaccionando al calor. Y nuevamente se vincula el mal con un calor. Miren cómo dice Salmo 68, del versículo del 1 al 3. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Dice, ¿verdad? Utiliza un símil: como se derrite la cera delante del fuego, de la forma en que se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Los impíos han de ser, es comparado este perecer de los impíos como una cera que se derrite por el fuego. Y es interesante hacer la conexión de todos estos versículos que estamos viendo. La maldad siendo como brasas sobre la cabeza del impío, brasas de fuego. Luego vemos que el alma es derretida por la maldad, y derretir es una acción provocada por el calor, ¿no? Y aquí vemos que los impíos perecerán así como la cera delante del fuego. Es comparado este fin de los impíos como la cera delante del fuego. Es como si se derritieran, ¿no? Y esta es la reacción que trae el mal viniendo sobre sus cabezas, como ya hemos visto. Salmo 49:13 también se nos dice algo bien interesante que provoca el pecado. No solamente el pecado hace que por dentro el hombre se sienta como en fuego, y que su corazón como que se derrita, y sienta que la maldad lo persigue, la maldad lo atrapa, y que sienta que su alma se está deshaciendo, sino que nos presenta algo bien interesante que ocurre también en el cuerpo, ¿no? Y en Salmo 49:13, del 13 al 14, 13 y 14 dice: su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará,
y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. ¿Verdad? Vemos y leemos que la muerte ha de pastorear a los malvados, y dice que se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Y nos llama mucho la atención cómo nos presenta que el buen parecer de los perversos se ha de consumir. Estamos hablando de consumir, está vinculado con el fuego, ¿no? Vemos que la maldad es como brasas de fuego, este fuego los derrite, la maldad derrite el alma, la maldad consume el alma del pecador, como hemos visto, y aquí se nos dice que se consume también su buen parecer, su apariencia física también es consumida, también es trastocada, es como que lo que está ocurriendo internamente en el pecador se ha de manifestar en su semblante, se ha de manifestar en su cuerpo, se ha de manifestar físicamente. También leemos en Isaías 13, del 6 al 8, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Volvemos a ver una conexión con el proceso del pecado pagar con muerte, siendo comparado a una mujer dando a luz. Ya hemos visto como 3 o 4 versículos que nos presentan este concepto. El pecado engendra muerte. Y aquí está diciendo que el terror, la angustia, los dolores que se apoderan de los hombres son comparados como una mujer con dolores como mujer de parto, dice. Así que es interesante que ellos están recibiendo la paga, están dando a luz lo que el pecado da a luz. Y el pecado da a luz muerte. El pecado engendra muerte, como nos dice Santiago. Y dice, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Como vimos en el versículo anterior, en Salmo 49, el pecado consume el buen parecer del hombre, consume también su apariencia física. El pecado, causando terror, angustia y dolor interno, esto se ha de manifestar también físicamente, y por eso dice que los malvados, cuando se miren unos a otros, a sus compañeros de maldad, se asombrarán. ¿Por qué se asombrarán? Porque sus rostros serán como llamas de fuego. El fuego que está ardiendo en su mente, en su corazón, distorsionará y consumirá su buen parecer de tal forma que hasta sus rostros se ven atrofiados, se ven desfigurados. Y hasta aquí vemos que, siguiendo los puntos que hemos visto hasta aquí, resumiendo, el pecado paga con muerte. El pecado es un patrono, es un jefe que le paga a sus empleados con muerte. El fruto del pecado es muerte. El hijo del pecado es la muerte, porque el pecado engendra muerte. El pecado lleva directamente a la muerte. Por eso nos dice Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 54, 55, 56, nos presenta que el poder de la muerte es el pecado, porque la muerte llega por medio del pecado. El poder del pecado, el poder de la muerte es el pecado. La muerte no tiene poder sobre nadie que no peque, porque el pecado es lo que engendra la muerte. Y si no hay pecado en el hombre y el hombre es limpiado de pecado, la muerte no tiene cómo alcanzar al hombre. Nos dice, como les venía diciendo, resumiendo los puntos, el pecado engendra muerte. La muerte proviene directamente del pecado. El mal destruye al hombre.
El mal mata al hombre, matará al malo la maldad. El mal es lo que destruye al hombre. El mal derrite el alma del hombre. El mal provoca terror, angustia y dolores que se revelan en el rostro del hombre, desfigurándolo, consumiendo su buen parecer. Y finalmente, el pecado, el mal, hace descender al Seol, al sepulcro. El pecado mata. El pecado, dejando que llegue a sus últimas consecuencias, va a dar su fruto. Y nos hacemos la pregunta, ¿pero por qué el pecado no le ha hecho esto al hombre todavía? ¿Por qué el pecado no le hace esto al hombre, siendo que tantos pecamos a diario? O sea, tantos hombres, seres humanos, estamos en pecado a diario. ¿Por qué no nos ha pagado así la muerte a nosotros? ¿Por qué? Perdón, no nos ha pagado con muerte a nosotros. ¿Por qué el pecado no nos ha pagado con muerte a ninguno de nosotros? Isaías 38:17 nos dice aquí: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Cuando el hombre se encuentra en amargura, a Dios le agradó librar nuestra vida del hoyo de la corrupción. La única razón por la que el hombre no experimenta las consecuencias últimas del pecado y el mismo pecado no le paga con muerte ahora mismo al hombre directamente, de que la maldad viene sobre nuestra cabeza y esta nos consume y nos destruye, es porque a Dios le agradó librar nuestra vida del hoyo de la corrupción y porque Cristo Jesús echó sobre sus espaldas todos nuestros pecados. ¿Y desde cuándo Jesús echa sobre sus espaldas todos nuestros pecados? ¿Desde cuándo Jesús está haciendo esta obra? Apocalipsis 13, versículo 8, nos dice: y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. A la bestia la adorarán todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y se nos da un detalle sobre este Cordero. Nos dice que este Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, desde que comenzó el mundo. Él fue inmolado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Y esta inmolación, y este cordero inmolado hace referencia a la cruz, pero nos está diciendo que Cristo es el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y primera de Juan 2:16 nos dice lo que es la fundación del mundo, ¿verdad? Lo que es el mundo y las características del mundo, y desde que ese mundo comenzó, Cristo está siendo inmolado. Nos dice primera de Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Eso es lo que es natural del mundo. Cuando comenzó la concupiscencia de la carne en la caída de Adán y Eva, cuando la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida se manifestaron, allí comenzó el mundo. Esa es la fundación del mundo en esta tierra, ¿verdad? La fundación del reino del pecado en este mundo. Y desde ese momento Cristo es inmolado. Desde ese momento el pecado no le hace al hombre lo que el pecado hace, porque a Él le agradó librar nuestra vida del hoyo de la corrupción, porque a Cristo le agradó echar sobre sus espaldas todos nuestros pecados, cargarlos sobre sus espaldas. Y de hecho, en Isaías también 63 se nos presenta hablando en toda angustia, ¿verdad? Hablando de Dios y de Cristo, en toda angustia Él fue angustiado, y el ángel de su faz dice que nos salvó. En su amor y en su compasión nos llevó y nos cargó todos los días de la antigüedad. Y este cargar implica llevar sobre sus espaldas todos nuestros pecados por su amor, porque Él quería salvar, Él quería librar. En amor, en compasión, Él decide echar todos nuestros pecados sobre sus espaldas para librarnos del hoyo de la corrupción, y que nuestros pecados no nos hagan lo que nos harían si Él no los cargara sobre sí. Y esto se manifestó también en carne, o sea, Cristo antes de su encarnación cargaba con el pecado para que el pecado no
nos aplastara, para que el pecado, nuestra maldad, no nos matara y no nos haga lo que finalmente Él dejará que nos haga si nosotros nos rehusamos a echar sobre sus espaldas y a dejar todo nuestro pecado y abandonarlo por completo. Esto se manifestó en la humanidad, y hablando acerca de esta manifestación, leemos en Isaías 53 lo siguiente, del versículo 5 al 7, leemos lo siguiente: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Tanto Isaías en el capítulo 38, como mencionamos que Cristo echa sobre su espalda todos nuestros pecados, como en el capítulo 53 nos están hablando en un tiempo bastante antes de la cruz, por lo mínimo 700 años antes de la cruz, y nos está diciendo que Jehová ya cargó en Cristo 700 años antes de la cruz el pecado de todos nosotros, que ya Él nos libró del hoyo de la corrupción al echar sobre sus espaldas todos nuestros pecados. Cristo ya llevaba nuestros pecados sobre sus espaldas. Y no puedo evitar pensar en Cristo manifestar y revelar esto por medio de la crucifixión, cuando llevaba la cruz sobre sus espaldas, ¿no? Y la cruz como símbolo de maldición, maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿no? Y Cristo llevaba esa maldición para que no recayera sobre nosotros, para que no fuéramos corrompidos en el hoyo de nuestra propia maldad. Varios puntos interesantes. Cristo se nos describe aquí como siendo herido por las rebeliones, siendo molido por el pecado. Es nuestro pecado lo que molió a Cristo, o lo que muele a Cristo. Es nuestro pecado, nuestra rebelión, lo que hiere a Cristo. Y Cristo, cargando con nuestro pecado, es angustiado y afligido. Su angustia y su aflicción fue mayormente por el peso de nuestro pecado. Y se nos dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Y cómo Dios cargó esto en Cristo? ¿Acaso esto fue una carga que Dios impuso sobre Cristo? Tú vas a llevarla, así como hicieron los romanos, que señalaron a Simón Cireneo, lo señalaron y le dijeron: tú, lleva la cruz. ¿Acaso Dios actúa como Roma? ¿Acaso Dios simplemente miró a su hijo y le dijo: tú, paga por ellos? Esto fue lo que ocurrió cuando entendimos que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué entendemos? ¿Vemos como una imposición de parte de Dios, o vemos más bien Dios permitiendo que Cristo haga aquello que estaba en el corazón de Cristo hacer? Varios versículos nos presentan a Cristo como ofreciéndose a sí mismo en nuestro lugar. En Hebreos 7, 26 y 27 leemos lo siguiente, hablando de Cristo: porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Cristo se ofreció a sí mismo. Efesios 5:2 nos dice lo siguiente: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Cristo se ofreció, se entregó. Cristo nos amó en amor. Cristo se entregó a sí mismo. Cristo se ofreció a sí mismo como ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Ante Dios, Cristo se ofreció en nuestro lugar. Ante Dios, Cristo tomó nuestro lugar. Delante de Dios, Cristo propuso llevar Él nuestros pecados sobre sus espaldas. Y esto fue aceptado por el Padre.
porque en el reino de Dios nada es compulsorio, nada es compulsorio. Considerando que Cristo, cargando con nuestros pecados en la cruz del Calvario, es lo que le ocasionó tanta angustia y tanta aflicción, vemos que este proceso comenzó desde antes, ¿no? Y provocó en Cristo una reacción muy parecida a la que se nos dice que han de experimentar los malvados. Miren cómo se nos dice Mateo 26:37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esto fue cuando Jesús estaba en Getsemaní. Y llevó a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Comenzó a sentir una tristeza y una angustia profunda. Salmo 40, que es un salmo mesiánico, versículo 12, nos presenta algo muy interesante. Dice, porque me han cercado males hasta no haber cuánto. Es decir, no puedo contar. La maldad que me ha cercado no puedo contar. Me han asido mis maldades. Decimos, pero ¿cómo Jesús puede decir que son sus maldades? Porque David escribió esto, pero él no experimentó exactamente todo lo que se describe en el Salmo 40. De hecho, el Nuevo Testamento se lo aplica a Jesús. Y en el libro de Hebreos le aplica estas palabras a Jesús. Y es que Jesús hizo nuestras maldades, las hizo suyas. Él las cargó sobre sus espaldas como si fueran propias. Me han nacido mis maldades y no puedo ver. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. No puede contar la maldad. Es tanta la maldad que se acumula sobre él que no la puede contar. Se siente atado, se siente preso de sus propias maldades, que las hizo propias, pero eran nuestras, no eran suyas originalmente, sino que las hizo suyas. Y dice que su corazón le falló. El corazón de Cristo le falló. Así que las maldades cayendo sobre la cabeza del Salvador hacen que su corazón le falle. Salmo 69:20 dice, la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Y esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Este otro salmo mesiánico nos presenta que la afrenta es lo que quebrantó su corazón. Hubo algo que ocurrió en el corazón de Cristo provocado por los pecados que estaban sobre él y su corazón le falla. Miren cómo dice el Salmo 22, que comienza hablando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es un salmo mesiánico, del 12 al 16. Y vamos a leer hasta el 16 solamente para confirmar que esta es la experiencia de Cristo en la cruz y no la de David. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. En la experiencia de la cruz, de que horadaran sus manos y sus pies, pero más que eso, mucho más que eso, a consecuencia del peso del pecado, el corazón de Cristo fue como cera derritiéndose en medio de sus entrañas. Tal como la experiencia de los impíos después de los 1000 años, cuando se permita que la maldad de cada uno vuelva sobre su propia cabeza, se derretirán como la cera se derrite con el fuego. ¿Qué ocurrirá? Su corazón será como cera, su alma será destruido por la propia maldad y será como un fuego que los derrita. Y aquí vemos a Cristo en la cruz cargando con los pecados del hombre, su corazón siendo quebrado, su corazón siendo quebrantado, su corazón siendo como cera derritiéndose en medio de sus entrañas. Y a semejanza de lo que se describía del fin de los impíos, vemos a Jesús en la cruz y en sus agonías previas, pero ya cargando con el pecado del hombre. Vemos que se nos dice lo siguiente en Isaías 52:14. ¿Cómo se pasmaron de ti muchos?
En tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La maldad, así como distorsionaba, destruía el buen parecer de los impíos, y cada uno se pasmaba al ver el rostro de sus compañeros, como leímos en versículos anteriores, así se nos presenta, hablando del Mesías en Isaías 52, que su buen parecer, su hermoso parecer, sería desfigurado, que no parecía ni hombre, desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres sería desfigurada. También Isaías 53, verso 2 nos dice, y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. El buen parecer de Cristo, la hermosura que brotaba de su rostro, que emanaba de su rostro, fue desfigurada ante el peso del pecado. Justo después de describir esto, comienza a decir que Él cargó con nuestros pecados y que nuestros pecados lo hirieron y lo molieron. No describe necesariamente y específicamente lo que se le hizo físicamente a Jesús en la cruz, en Isaías 53, y sus angustias como proviniendo del castigo físico, sino más bien se nos describen sus angustias y sus aflicciones, sus heridas, su molición, podríamos decir. El ser molido se nos describe como una obra que el pecado propinó. Leemos también que todo esto Jesús lo hizo para que nosotros no tengamos que pasar por esto, para que nosotros recapacitemos, para que nosotros nos demos cuenta de lo que el pecado hace y renunciemos al mismo. Y nos demos cuenta que Dios está por nosotros y no contra nosotros. Nos dice en 1 Pedro 2, versículo 21 al 24. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no retornaba maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo llevando nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Nuestros pecados le hicieron a Él lo que nos harían a nosotros si Él no los llevara. ¿Y con qué propósito lo hizo? ¿Con qué propósito Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero? ¿Con qué propósito? Para que nosotros, siendo muertos al pecado, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. ¿Cómo la herida de Cristo me sana del problema del pecado, de la enfermedad del pecado? Cuando vemos lo que el pecado le hace a Cristo, comprendemos la verdadera naturaleza del pecado. Reconocemos que la ley de Dios es verdadera y es justa, que la ley de Dios ha sido dada como una protección en contra del pecado para que el pecado no nos haga lo que nos haría si Cristo no lo cargara. Y me conmueve que, que Cristo haya estado cargando y haya estado cargando esto por tanto tiempo, impidiendo que el hombre reciba la paga del pecado, atrasando esa paga, no dejando que el pecado llegue a sus máximas consecuencias en el hombre y le pague con muerte. Cristo cargando con eso para que el hombre tenga una oportunidad de mirarle a Él, ver su amor, ver lo que el pecado hace verdaderamente, y conmovido por su condescendencia, conmovido por ese amor que estuvo dispuesto, no solamente en caso de Cristo a llevar nuestro pecado, sino el amor del Padre que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que nuestra rebeldía y nuestros falsos conceptos de Dios fueran disipados y pudiéramos ver que Dios es amor, pudiéramos ver que Dios verdaderamente no se reserva nada para sí, y que cuando Él dijo que el pecado paga con muerte, es que el pecado mismo paga con muerte. Cuando Él dijo ciertamente morirá, es que ciertamente el pecado y la desobediencia conlleva muerte. Y de todo esto nos quiere librar Dios.
si vemos que el propósito de Cristo llevar nuestros pecados en el madero es para que nosotros no los tengamos que llevar nosotros y nuestros pecados no nos hagan a nosotros lo que le hicieron al corazón de Cristo en la cruz. Nos dice Tito 2:14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es el deseo de Cristo, o sea, y el propósito de Cristo al darse a sí mismo, que seamos redimidos, rescatados, retomados de toda iniquidad de donde estábamos, del pecado que ha de pagar con muerte, ser rescatados del pecado y de la muerte y ser purificados, limpiados como un pueblo propio de Cristo, celoso de buenas obras, un pueblo que vive en justicia, un pueblo que ha sido sanado de la enfermedad del pecado, al darse cuenta verdaderamente de lo que el pecado hace, comienza a aborrecer el pecado y al darse cuenta verdaderamente de cómo es Dios y de su amor por el pecador. Que la cruz de Cristo, y estudiando, la verdad que estudiando la cruz de Cristo y el conocimiento que podamos recibir de la cruz de Cristo, nos siga revelando a Dios como la esencia de su ser, como un Dios que es amor. Contemplemos ese amor. Dios nos bendiga, hermanos. Te invito a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra y te agradecemos que nos hayas librado en Cristo Jesús de la paga del pecado. Te pedimos, Señor, que permitiendo a Cristo morar en nuestro corazón, permitiendo que por su Espíritu seamos santificados y justificados y limpiados por completo, podamos vivir una vida que te glorifique, una vida que te dé a conocer a otros y una vida que te cause tanta alegría porque estamos rescatados, libres del pecado que nos causaría la muerte y esto te entristecería tanto, Padre. Ayúdanos a elegirte cada día, segundo a segundo, y a elegir tu palabra y a elegir aquello que tú tienes, Señor, para nosotros que sabemos que es perfecto. Y en tus manos pongo a todos aquellos que miren este estudio para que tú los bendigas, Señor, y los guíes también hacia tu verdad siempre. En el nombre de Jesús. Amén.